Ya, muy bien, estimados. Por favor, igual no se olviden colocar sus nombres completos. Bueno, eso es las instructivas que nos han dado al chat. Muy bien. Muy bien, Flor, presente. Así se pone en el chat. Está bien. Basta su nombre. Ok, entonces, como estábamos mencionando, muy importante también las enfermedades. Obviamente, si mi paciente tiene problemas renales, problemas hepáticos, problemas gastrointestinales, va a afectar el metabolismo de los fármacos. Mi organismo no va a recibir, no va a haber la biodisponibilidad, no vamos a encontrar al fármaco metabolizado correctamente, ¿no? Eso también es muy importante saberlo. Entonces, no puedo yo tratar a un paciente, por ejemplo, que tenga enfermedad renal porque no, su organismo no responde igual. O, no sé, por ahí le han sacado un riñoncito y solamente tiene eh, un riñoncito funcional. Entonces, todo eso es en cuanto a las enfermedades. Ok, aquí viene la parte de eliminación. Ya no estamos hablando tanto de cómo se metaboliza el fármaco. Vamos a hablar ahora cómo se elimina. Pues en farmacocinética, la eliminación tiene que ver con el factor que predice la velocidad de depuración, de eliminación en relación a la concentración del compuesto. Y para eso también teníamos y tenemos una fórmula, que es la velocidad. Por si acaso, este es el clearance, clearance, que en esta formulita me dice que el clearance es la velocidad de eliminación dividido entre la concentración, ya sea de sangre, de plasma o de agua. Depende de dónde voy a hacer mi clearance, de dónde quiero observar este tipo de depuración. Tengo para empezar un clearance sistémico. El clearance sistémico está conformado nada más y nada menos por el clearance renal, el clearance hepático y otro tipo de órganos que también estarán presentes, no sé, el encéfalo, el corazón, ¿no? Depende, pero toda esa suma forma el clearance sistémico. Entonces, el clearance no es nada más y nada menos que cuando el fármaco ingresa a mi organismo ¿qué hace? Realiza la biotransformación del fármaco original. Y esto nosotros ya lo hemos hablado porque hemos dicho que hay fármacos que se convierten en metabolitos, ¿sí? ¿Recuerdan? Y dijimos que un metabolito, ¿sí? Es como una píldora que de ese metabolito, 50% va a estar en forma activa y el otro 50% va a estar en forma inactiva. Entonces, mi organismo necesita agarrar esos metabolitos y eliminarlos, ¿sí? Realizar la depuración. Pero deben saber, estimados, que también hay fármacos en los que mi cuerpo no metaboliza como tal, no forma metabolitos. Directamente da la excreción del fármaco en su forma original. Poco raro, ¿no? Pero es así. No lo metaboliza, no lo convierte, no realiza el proceso de metabolizar para generar metabolitos. Directamente van sin cambios. La mayoría de esos fármacos que se van a excretar de manera original son o se presentan en la bilis. Entonces ese fármaco original sin cambios está en la bilis, pero ambos van a necesitar ser depurados. Necesitamos saber cómo o cuánto tarda el clearance para ese fármaco, cómo mi organismo lo va a ir a eliminar o lo va a depurar. Y para eso, estimados, debo comprender dos cosas. Bueno, primero que tenemos que entender que cada fármaco obviamente tiene su propio clearance, dependiendo de a qué tipo de fármaco estamos utilizando. Puede ser que más sea renal, que se elimine por vía renal, o puede ser un fármaco que más sea de eliminación hepática por la bilis, ¿no? Eso. Y también tenemos que considerar este otro.
que si presenta cambios o no presenta cambios. Para eso vamos a hablar de la depuración de primer orden. La depuración de primer orden, atiendan, tiene que ver con que mi fármaco, cómo se va a ir a eliminar según lo que se había estudiado a través del tiempo. Y existe este tipo de depuración de primer orden en el cuerpo. Ahorita explicamos. Lamentablemente, este tipo de depuración de primer orden, lamentablemente, no es el tipo de depuración para la mayoría de los fármacos. No es, lamentablemente, cómo reacciona mi cuerpo con todos los fármacos que van a ingresar. Es lamentable. Ya, vamos a entender por qué. La depuración de primer orden nos está hablando de que hablamos de la velocidad de eliminación, que es el clearance por la concentración. Esa velocidad de eliminación nos está diciendo que la eliminación no es saturable. Quiere decir que la velocidad de eliminación está en relación a la concentración. ¿Qué quiere decir esto? Tengo aquí el cuadrito. Este cuadrito me está indicando lo siguiente. Tengo aquí un glomérulo, ¿ok? A este glomérulo va a llegar el fármaco. Miren, está llegando el fármaco como pequeñas partículas de soluto. Este fármaco va a ser filtrado, ¿sí? Pero al mismo tiempo que es filtrado, también va a pasar a mi organismo por filtración. Porque mi glomérulo, a nivel glomerular, está agarrando el fármaco y al mismo tiempo que lo elimina, también la cierta cantidad la va a absorber, ¿sí? Va haciendo esto internamente. Pasa por el torrente, pero también pasa a las otras células por filtración. Dice que no es saturable, ¿por qué? ¿Qué quiere decir? Que de la misma manera que se elimina o que se va a ir eliminando, también se va a concentrar. Entonces, es genial porque nos está indicando que todo fármaco que en realidad llegaría a mi organismo se va a eliminar. ¿Sí? Cierta parte se reabsorbe, pero después se elimina. Y ahí hablamos de lo que es el área bajo la curva, que se usa para describir la eliminación. ¿Qué tiene que ver? Esto está en inglés, por si acaso no es adenina o racilocitosina. Está en inglés que es área, o no sé cómo en inglés se dice exactamente, under, debajo la curva. ¿Y qué me explica? Me explica lo siguiente. Nosotros hemos hablado de que mi fármaco llega a un punto máximo, a ese 50%, y después se elimina. Entonces, con este tipo de depuración de primer orden, yo puedo entender, utilizando el área bajo la curva, cuánto del fármaco hasta este punto o hasta este punto está en mi organismo. Porque yo puedo medir esto, ¿sí? Porque así como se está administrando, también se está eliminando. Así como se ha administrado, también se está eliminando. Entonces, el área bajo la curva me está ayudando también a predecir la cantidad del fármaco que todavía voy a tener en mi organismo. Entonces, otro ejemplo para que se comprenda mucho mejor. Imagínense ustedes el alcohol, ¿ok? En el alcohol, alguien está bebiendo y toda la cuestión. ¿Y qué pasó? Perdón. Está bebiendo alcohol, todo, ingresa el alcohol y de la misma manera que ingresa se elimina. Depuración de primer orden. Tiene relación con la velocidad de eliminación y la concentración. Aumenta la concentración de alcohol esa persona y aumenta la eliminación. Más alcohol toma, más se elimina. Imagínense entonces en ese caso, nosotros nunca estaríamos, como dice, emborrachándonos, ¿no? ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que lo estoy ingiriendo el alcohol o el etanol, al mismo tiempo también se está eliminando. Entonces, prácticamente estaría diciendo que, como les digo, no es saturable. No se llega a saturar ese fármaco o ese medicamento, o en este caso, este etanol. Entonces, esas son las características que tiene la depuración de primer orden.
que no es saturable, ¿ya? De verdad, repito, lindo fuera que, como en el caso del alcohol, uno beba y nunca se emborrache, sino que al mismo tiempo que voy a ir bebiendo, se va a ir eliminando, ¿ya? Entonces, eso es la depuración de primer orden. Ahora, hay otro tipo de eliminación, ya no es de primer orden. Como les digo, lamentablemente, no ocurre esto en nuestro organismo en la mayoría de los casos. Son para algunos casos raros. La que más ocurre es esta, la eliminación o depuración limitada por la capacidad, que tiene que ver con que este sistema es saturable, es dependiente de dosis o saturación, o también es llamado ecuación de Michaelis-Menten. Aquí tengo el cuadro de esta eliminación limitada por la capacidad. Nosotros en este caso no vamos a estudiar, ya les dije, aquí tienen simplemente la formulita que les pone su libro, ¿sí? Que aumenta la concentración, se mantiene la constante de Michaelis y la velocidad de eliminación es dependiente de la concentración. Este tipo de eliminación, también limitada por capacidad, es llamado estado de pseudoeliminación de orden cero. Muy bien. Aquí hemos dicho que en la depuración de primer orden es no saturable. Es decir, que de la misma manera que se va a eliminar, está en relación a la concentración. Mientras más tomo, más se elimina. Mientras más llega el fármaco a mi cuerpo, también se va a eliminar. Pero no es lamentablemente así, sino imagínense, nunca habría casos de toxicidad, ¿no? Por eso también en el caso del alcohol, o sea, nunca se emborracharía porque lo está tomando y lo está eliminando, lo toma y lo elimina. Pero aquí no. Ahora sí está limitada por la capacidad. ¿Y qué tenemos acá? A mayor administración, mayor eliminación. Es la regla de primer orden. Pero no, aquí ya no existe ese equilibrio, ya no es así tal cual. Ahora, la eliminación limitada por capacidad me dice que a mayor concentración, menor eliminación. Esta sí es la que es más lógica, ¿cierto? Sí, ahí tenemos a la fenitoína, al etanol y al ácido acetil salicílico. Entonces, el etanol, ahora sí, así corresponde, porque mientras más ingerimos alcohol, etanol, más se concentra en mi organismo, más concentración lo tengo, pero menos lo elimino. Y por eso nos vienen todos los signos y síntomas del estar embriagado y la borrachera y todo eso. Entonces aquí el tipo de eliminación limitada por capacidad es una eliminación saturable. Más concentración del fármaco en mi cuerpo, menos es su eliminación. Entonces, la eliminación no tiene una importancia real, porque yo no puedo medir como aquí lo que estaba midiendo y decía, ok, el área bajo la curva, listo, va a ingresar tanto y se va a eliminar tanto. Hasta aquí, ¿cuánto tendré del fármaco? Uy, aquí, ¿cuánto me queda así? ¿Puedo yo darme cuenta dónde está? Pero aquí no. No tiene importancia porque la área bajo la curva no se usa para describir la eliminación. Por favor, apaguen sus micrófonos, estimados. Entonces, aquí sí intento hacer el área bajo la curva. O sea, no tiene relación porque mi concentración puede estar hasta aquí, pero si sigo tomando el alcohol o el etano u otro fármaco, ya mi concentración está aquí, entonces yo ya no sé cuánto y de aquí a aquí, o cuánto realmente hasta dónde va a seguir, o tal vez hasta aquí nomás. O sea, ya no me funciona, ya no se usa el área bajo la curva para describir la eliminación del fármaco. En cambio, aquí sí puedo, porque aquí sí está en relación proporcional. Aquí no es saturable y tiene relación la eliminación con la concentración. En cambio, aquí no. No ocurre eso, ¿sí? Y este, lamentablemente, es el caso de la mayoría de los fármacos, que se van a ir a concentrar, pero no se van a ir a eliminar si mi cuerpo no lo consigue así. Y bueno, tenemos la eliminación dependiente del flujo dentro de todos estos procesos de eliminación, que, como lo dice el nombre, va a depender del flujo,
ya sea del flujo sanguíneo, plasmático, como tal. Aquí prácticamente hablamos del flujo sanguíneo, ¿sí? De la sangre. Entonces, acá, el aporte del fármaco de alta extracción va a influir en lo que es el flujo. Vamos a suponer que es a nivel renal. A nivel renal, ¿aumenta el flujo? Aumenta la eliminación. ¿Disminuye el flujo a nivel renal? Va a disminuir la eliminación. Eso es lógico, eso es relativo, ¿no? O sea, claro, mayor flujo en mis riñoncitos, mayor va a ser la eliminación. Menor flujo, menor eliminación. Pero también hay que considerar, fuera de la eliminación dependiente del flujo, que también si el fármaco se une a proteínas, ¿sí? Y ya dijimos, por la afinidad a la albumina. Quiere decir que mayor afinidad por la albumina forma ácidos débiles y el fármaco es más hidrofóbico. En cambio, menor afinidad por la albumina hace que mi fármaco tenga características neutras y mi fármaco es hidrofílico. Claro, mientras menos afinidad, menos se una a la proteína albumina, lo voy a poder eliminar mejor. Va a ser hidrofílico. Pero si se va a unir a la albumina, se va a volver hidrofóbico. Eso también tiene que ver con la parte hepática. Y hablamos hepática renal. Y ya la distribución, cuando hablo del sistema de circulación, es cómo también se va a distribuir ese fármaco a las células sanguíneas. Porque puede haber fármacos que no estén en el líquido extracelular. No van a estar en este flujo. O tal vez haya fármacos que estén unidos a proteínas. O tal vez haya fármacos que estén unidos a células, en este caso a células sanguíneas. Entonces va a ser un poquito difícil eliminarlas por flujo. ¿Por qué? Porque están unidas dentro de las células, ¿no? Nuestros riñoncitos no están botando células sanguíneas, ¿no? No orinamos sangre, ¿no? O sea, lo que nuestras células renales lo que botan por flujo es la mayor parte de lo que es el agua y otros desechos, ¿no? Productos del metabolismo de los líquidos. Entonces, también tenemos que considerar estos aspectos. Entonces, como hemos hablado de la parte renal, los riñones son muy importantes en este proceso de metabolismo de los fármacos. Tengo tres. Primero, el filtrado glomerular, que tiene que ver con que los fármacos no estén unidos a proteínas. Muy importante. Segundo, la secreción tubular proximal, que tiene que ver con el transporte activo de aniones ácidos débiles, con el transporte activo de cationes o bases débiles. Estos no tienen especificidad y son saturables. Entonces, a nivel glomerular, a nivel tubular proximal, es lo que convierte prácticamente a mis riñoncitos en lo que es ácido o base, ¿ya? Si la orinita es más ácida o más alcalina. Después tendrá que ver también la reabsorción tubular a nivel distal, donde los fármacos que son poco solubles son más lipofílicos y los que van a aumentar la excreción, ya sea por alcalinización de la orina o acidificación de la orina. También influye en esta eliminación. Entonces, veo que los riñoncitos también participan en varios procesos metabólicos. Otro tipo de eliminación, cuando hablo de farmacocinética, es la eliminación biliar. Y aquí la mayoría, como dice, puede acompañar a las heces o recircular por el circuito enterohepático. ¿Qué quiere decir eso? Efectivamente, mi fármaco, imagínense, entra intestino, en intestino absorben mis microvellosidades y lo llevan de la célula epitelial al torrente sanguíneo. Claro, por el torrente sanguíneo, sí o sí va a pasar indudablemente por el hígado. Y el hígado va a distribuir donde necesiten, ya sea riñón, donde vaya mi fármaco. Y ese fármaco va a ir otra vez por la sangre a hígado o puede ser metabolizado en hígado y eliminarse por la bilis. Pero la bilis, cuando se formen las heces, va a pasar y otra vez se va a absorber.
Entonces, también tengo que entender que la eliminación biliar puede formar una cadena y un ciclo, ¿sí? Entonces, si bien el fármaco que se vaya a metabolizar a nivel hepático lo excreta por la bilis y por la bilis va a eliminarse por el intestino, puede también volverse a resolver, ¿no? Pero hay la eliminación biliar. A ver, veamos este pequeño grafiquito. El dolor de su pierna derecha se produce por su avanzada edad. No, porque la otra pierna tiene la misma edad y no me duele. Ajá. Muy bien. Doctor, Doc, no se escucha. Sí, les decía si tenían alguna duda. doctor, Sí, dígame. em, lo que acaba de hablar, ¿en qué capítulo estaba? En farmacocinética, capítulo como tal. Sí, sí, acá lo tengo, en el capítulo 3. Sí, exacto. Página 46. Está bien, está Doctor, bien. ¿De la versión 14 o de la versión 13? Está bien, de la 14. ¿Sí? doctor, Dígame, dígame. deseaba respecto a la eliminación dependiente del flujo. Explicó la parte que era la unión de las proteínas. No sé si podría volver a explicar, por favor. Claro, claro. A ver, ahorita así nomás. eh, recuerda que habíamos hablado que en cuanto a la eliminación perdón, en cuanto a la unión del fármaco a proteínas, a la que se va a unir es a la albumina. Y habíamos hablado un poquito también para recordarle de los receptores. Entonces, cuando un fármaco se va a unir a un receptor, muchas veces se une a la albumina y disminuye la biodisponibilidad. Entonces, generalmente la albumina, cuando el fármaco se une a la albumina, se vuelve lipofílica, se va al hígado. Entonces, disminuye esa capacidad que tiene el fármaco de accionar. Recuerdan que les dije, les puse de ejemplo de que puedo tomarme paracetamol, pero no el 100% del paracetamol actúa, sino solamente un 50%. Y el otro 50% pasa nomás y se elimina. Entonces, en esta eliminación por flujo, a mayor flujo, mayor eliminación. Y en cuanto a la unión a proteínas, si mi proteína se une a la albúmina, en este caso, perdón, si se une el fármaco a la albúmina, va a formar eh, moléculas hidrofílicas. Pero si no se une a la albúmina, va a formar fármacos o moléculas hidrofóbicas. Entonces, eso, no sé si respondí su preguntita. Aquí está. Bueno, como le decía, mi fármaco, cuando se vaya a unir a la proteína, generalmente hablo de albumina. Si se une a la albumina, hay mayor cantidad o afinidad por la albumina, se vuelve un tipo de fármaco ácido débil, un fármaco hidrofóbico. Pero si disminuye la afinidad a la albumina, es un fármaco hidrofílico. Entonces,
hablando de los receptores, si mi albumina proteína no se une al fármaco, entonces va a ser más hidrofílica. ¿Sí? Más o menos. Ah, sí, doctor. Ahora sí. Gracias. No, no, de nada. Ok. Vamos a empezar entonces, por favor, estimados. Este otro que también es muy bonito, no se asusten. Está en mucha relación con lo que hemos pasado. Por favor, me indican si se ve. Sí, doc. Gracias. Ok. La farmacodinámica o farmacodinamia. Aquí nosotros vamos a conocer las interacciones de los fármacos y las moléculas del paciente, cómo van a ser los efectos de estos fármacos al momento de interaccionar en el organismo, pero ya no vemos desde la parte del cuerpo, ahora la vemos desde la parte del fármaco. ¿Y cuál es la aplicación clínica de las mismas? Entonces, la farmacodinamia es parte de la farmacología y está encargada de estudiar qué, cómo actúa el fármaco en el organismo, es decir, el mecanismo de acción. Habíamos dicho que, para acordarnos, la D de droga, ¿sí? O de fármaco es de la droga con el cuerpo. Y farmacodinamia era del cuerpo con la droga. También tenemos que entender cuál es la intensidad de acción que va a tener este fármaco. Que no sé, por ejemplo, no sé, me tomo un sedante, lo tomo sublingual, ya, muerto, hasta mañana. O sea, y esa es la intensidad de acción. ¿Cuál es la potencia del fármaco que va a tener en mi cuerpo? También debo entender en qué medida se producen las consecuencias y los efectos. No se olviden que los fármacos, como ya hemos hablado en la parte introductoria, tienen receptores que lamentablemente muchos de los fármacos no son tan específicos. Se pueden unir a otro tipo de receptores que activen otro tipo de acción. A eso llamamos efectos adversos, ¿sí? Pero lo principal es el riesgo-beneficio para mi paciente. Entonces, el mecanismo de acción, cuando hablamos de farmacodinámica, tiene que ver con los procesos químicos y fisiológicos que explican cómo se produce la respuesta de esa droga, de ese fármaco. Y tengo tres. Uno que tendrá que ver con la reacción física y química directa que va a tener el fármaco, entre el fármaco, los organismos y cómo van a afectar las estructuras. Otro o dos que tiene que ver con la unión del fármaco al receptor. Ya no son reacciones físico-químicas, ahora es cómo el fármaco directamente tiene relación con el receptor. ¿Sí? Que va a proporcionar un cambio estructural, primero a la célula y después a sus distintas moléculas. Y tres, que tiene que ver con la modificación o alteración de un gen, que aquí sí les debería, creo que se agarran curva, o bueno, los que han estudiado ya se darán cuenta, los fármacos estimados tienen relación con los genes. No es que no tocan el ADN, tocan el ADN, cambian la estructura del ADN. Tenemos fármacos retrovirales. Tenemos fármacos que también los antibióticos crean cierta resistencia a nivel celular cuando los exagero y dice el ADN, oye, esto creo que ya lo he visto. Sí, otra vez, otra vez. Entonces crearemos resistencia. ¿Por qué? Porque ya son fármacos conocidos. ¿Y dónde se produce esa resistencia? Pues en los genes. Por eso también hemos hablado de factores genéticos cuando hemos hablado de farmacocinética, porque van a alterar también en ciertas familias, de verdad, no sé, el paracetamol para dolor de cabeza no les hace ni cosquillas, pero viene de familia. ¿Por qué? Porque había tenido antecedentes de que toda su familia tiene siempre frecuentemente migrañas, dolores de cabeza y demás, que constantemente siempre desde el abuelito había sabido tomar analgésicos. ¿No? Entonces el nieto, los hijos también como que ya no responden bien. Son factores y cuestiones genéticas.
con producción de ciertas sustancias. Entonces, miren, antes del fármaco, en forma de ampliar, sí. Oh. Ajá. Bien. Por ejemplo, aquí tenemos antes del fármaco, una sustancia natural que es una sustancia endógena. Esto que ven antes del fármaco es nuestro cuerpo así tal cual, sin medicamentos, sin alimentos procesados, sin conservantes, donde la sustancia natural se une a un sitio de receptor y da una actividad normal, ¿sí? Tenemos ahora el ingreso de un fármaco, en este caso agonista, que como dijimos, tiene que ser específico para el receptor y en este caso el fármaco agonista activa o potencia la actividad celular. En cambio, un fármaco antagonista, fíjense, se une al sitio receptor, no permitiendo que el fármaco o la molécula, sustancia natural, se una al receptor y de esta manera bloquea la actividad celular. Entonces, esto ya lo hemos visto en cuanto a generalidades de la farmacocinética y farmacodinámica. Vayan recordando, como les digo, no es tan complicado esta parte, lo vamos a ir viendo. Y bien, entonces, para entender la farmacodinámica, tengo que saber esto. ¿Cuál es la importancia de los receptores en esta utilización de estos fármacos? Ya que los receptores van a determinar la relación cuantitativa que voy a poder medir. Por eso los fármacos vienen por dosis, peso, kilopeso, ¿no? Porque viene con dosis así tal como miligramos, porque me ayuda a realizar esta calificación cuantitativa, ¿sí? Obviamente, algunos efectos no son cuantitativos, ¿no? No puedo decir cuánto porcentaje como tal va a tener un efecto adverso, porque eso ya es cualitativo, pero para el accionar específico tengo relación cuantitativa que tiene que ver con la dosis y la concentración del fármaco. Perdón mi pulso, mi mouse está por si acaso mal. No es mi, es de láser y es medio, no sé, su pilita creo que se está acabando. Una vergüenza, pero ya. Entonces, eh, tiene que ver la importancia de los receptores primero con la afinidad. ¿Cuán afín va a ser estas moléculas o estas sustancias al momento de unirse a mi célula? El número, ¿cuántos de estos van a quererse unir a los receptores? Y el efecto máximo, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, como veo en esta imagen, fíjense, esta sustancia química se va a unir y se pueden unir al receptor celular. Miren, el receptor celular tiene dos orificios, tales cuales como estos que quieren unirse. Habrá sustancias químicas que van a quererse unir, pero no, mire, este tiene 3, no tiene 2. Este tiene 2 también, pero está mucho más separado. O sea, no es para este receptor. Entonces, es importante saber que para que mi fármaco funcione, tiene que haber el receptor adecuado. ¿Ok? Entonces, tengo que tener mucho cuidado con eso al momento también de hablar de la afinidad del número y el efecto máximo. Ahora tenemos lo que es el tamaño, la forma y la carga eléctrica. Justamente como decíamos, estas moléculas serán más afines también a estos receptores, a diferencia de estas otras que no tienen afinidad. Y por eso hablamos de esta afinidad de las drogas y el fármaco que van a unirse a la célula. Decíamos en cuanto a determinar el tamaño, la forma y la carga eléctrica, que determinan la selectividad de acción farmacológica que se une a cuán afín es con el receptor. Miren en la imagen. El receptor, nada que ver con esta molécula. ¿Por qué? No tiene tal vez el tamaño apropiado, miren. Diferentes tamaños no tienen nada que ver con el receptor, no se puede unir. Y aquí tengo al receptor que sí está en relación con la droga o con la sustancia, la molécula,
pero este tiene carga positiva, este tiene carga negativa. No puede. O bueno, este tiene carga neutra, o sea, no tiene esa afinidad. No se puede observar esa afinidad como tal. Y por más de que todo lo demás sí esté correcto, pero no hay, como dice el corazoncito está ahí roto, no tiene esa afinidad. Cosa que vemos aquí es diferente. Diferentes tamaños de receptores, diferentes drogas, moléculas o sustancias orgánicas naturales que se van a unir y van a unirse a su receptor. Y aquí lo que deseamos, la forma, diferente forma, ¿no? Su receptor con relación al fármaco, farmacodinámica. También nos va a influir cómo es la acción agonista y antagonista farmacológica. Ya hemos visto. Un fármaco es prácticamente activar, un fármaco agonista, y un fármaco antagonista es el que va a inactivar. Tengo aquí en la imagen, al agonista, se une al receptor, provoca una máxima activación. Tengo al fármaco agonista, antagonista, guay. Y ya hemos visto nosotros que va a competir el agonista con el antagonista para unirse a este sitio receptor. Pero como los dos están compitiendo hasta que estén estos dos discutiendo, hay una menor activación de los receptores cuando hablamos de la célula. Y por último tengo a los antagonistas que están solos y se van a unir, no permitiendo que el agonista se una acá y por lo tanto no va a haber activación celular. Estimados, igual faltan un par de minutitos para que se corte, se van a volver a unir al enlace y hasta que se termine el tiempo, después ya nos despedimos hasta la siguiente clase, ¿ya? Pero tienen que volverse a unir al tercer periodo que vamos a tener. Preguntita, hasta que se corte. En esta de agonista y antagonista de los receptores que se va a unir, ¿de qué dependería de que se active más el agonista y del antagonista? ¿Alguien me puede responder, por favor? ¿De qué depende que se una el agonista o se une el antagonista? ¿Qué tiene que haber aquí? El sitio de recepción. El tipo de receptor. Ya, o sea, sí, pero hay algo más importante. Del centro alostérico. La concentración, tal vez. No. O sea, sí hay concentración, pero ¿qué es lo que deja que este se una o este se una? El tipo de enlace. Exacto, los enlaces. Si es enlaces fuertes, este se va a unir y este, aunque más quiera entrar, no va a hacer. O al revés, este va a entrar y este, aunque más quiera, no. Ya hemos visto un cuadrito que lo vamos a volver a ver, ¿recuerdan? Donde a pesar de que se administra el fármaco, hay un tiempo todavía hasta que se vuelva a accionar, porque se supone que había tenido enlaces irreversibles, ¿no? Entonces, en esta batalla de agonista-antagonista, todo va a depender del tipo de enlace que se vaya a ir formando. Muy bien, pero todo lo que también han participado y lo que han dicho también tiene relación, ¿no? Con la concentración del sustrato, con el tipo de receptor, con los enlaces que se va a formar, también tiene relación con lo que les había preguntado. Ya, estimados, se van a conectar, por favor, al tercer y último periodo y hasta que se corte ese después, continuamos la siguiente semana.